dígitos en este país. Vamos a hablar con Bill Yee, él es profesor de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ESAM. Profesor, a ver, cuando Javier Milei hace referencia en este discurso de que va a haber un duro ajuste fiscal, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, en primer lugar, la inflación va a subir todavía progresivamente. Él estimó un porcentaje anual de 15.000% anual, que era como resultado de un 52% mensual. Ahora la inflación de Argentina mensual oscila en promedio entre 20 y 40%, pero nada falta para llegar a ese 51.9, 52% mensual, que obviamente eso va a darse y también producto de una política de estabilización macro que siempre tiene como respuesta un impacto final de la inflación para luego progresivamente reducirse. Exacto. Y cuando él habla de controlar, porque lo que se viene es una subida, o sea, va a seguir escalando los precios en los mercados, en las tiendas y demás, en los productos y servicios en Argentina, ¿entra el Banco Central de Argentina, como aquí, que van subiendo las tasas para controlar la inflación? Lamentablemente el contexto es muy diferente. Nuestro Banco Central, a diferencia del Banco Central argentino, tiene muchísima reputación. En este caso de Argentina, tanto la indisciplina fiscal como la indisciplina monetaria lo han reducido en reputación internacional. Entonces, eso puede traducirse también en que el manejo de tasas de interés no pueda reducir, no pueda afianzar la inflación a niveles estables. Y la pregunta entonces que muchos se hacen, quizá profesores, ¿cómo va a bajar la inflación? O sea, ¿de quién depende en este caso? Tiene que cambiar el sistema, evidentemente. ¿Y a qué se refiere usted con cambiar el sistema? Cambiar directores del Banco Central o posiblemente un proceso de dolarización formal, como muchos países. O una alternativa también es cortar la mano de la política fiscal, que también es muy indisciplinada. O sea, van a tener que reorganizar y reestructurar todo el aparato económico de este país. Esto es parte, digamos, del shock anunciado por Javier Milei. Sí, es un shock. Y además, ¿qué entendemos por un shock económico? Perú ya ha pasado por algo similar, pero en este país, en Argentina, son dos realidades totalmente distintas. ¿A qué nos referimos? O sea, ¿qué es lo que van a ver los argentinos en las calles? Bueno, es posible ver una tasa de pobreza por encima del 45%, una tasa de indigencia alrededor del 10%, lo cual va a agravar la situación, pero es parte de todo proceso de shock económico. Tiene que haber un sacrificio de corto plazo en aras de una mejora y una estabilización a largo plazo. Una política estructural no se puede hacer pues en días, en semanas, en meses. Se va a ver en años todavía, como le sucedió al Perú. Claro, y ahora claramente van a tener que ajustar algunos escenarios para tratar de hacer el camino o la línea, digamos, de carrera de la recuperación económica en Argentina. Pero ¿qué hacemos con el nivel alto de indigencia y con el nivel de pobreza que el mismo Milei ha revelado hace algunos días? O sea, va a haber esto, existe esto y lo vamos a ver agravado en las calles, pero yo como Estado me encargo de darles la protección necesaria para que tampoco estén tan expuestos, ¿no? ¿Eso existe? Yo tengo entendido que cualquier política de estabilización viene acompañado con un paquete... ¿De asistencia social? De asistencia social. Pero no es ese paquete que incluye programas sociales, transferencias gubernamentales... Porque claramente no hay ese dinero, ¿no? O sea, subsidios, todo eso se corta. Entonces, ¿cómo los protege? O sea, ¿cuál es la herramienta económica o la herramienta social, la visión país para proteger a estos, a estos pobres, ¿no? Seguramente el presidente junto con su ministro de Economía anunciarán los paquetes, digamos, que acompañarán al gran paquete estabilizador. Ajá. ¿Y cómo has visto, digamos, con este anuncio y el shock que vamos a ver en Argentina? Estoy pensando en las entidades internacionales, el Fondo Monetario, ¿cómo lo están viendo? Yo creo que lo ven como un mensaje positivo, en el sentido de que Argentina retorna al mercado financiero internacional
con ojos muy positivos para los inversionistas, que hoy Argentina tiene pues muy baja reputación y un alto índice de riesgo país. Ahora, profesor, un shock económico, ¿cuánto tiempo dura? ¿Va a depender de qué? ¿De qué factores? O sea, ¿qué va a hacer que este shock se extienda por tantos meses, no? Depende de la dureza del shock. Justamente el presidente ayer mencionó que ya no se estaba para gradualismos, porque mecanismos graduales implican financiamiento. Y mencionó muy claro que no hay plata. Ajá. En ese sentido, la única manera es atenderlo de una manera pues estricta, radical, para que tenga efecto, justamente modificando ese sistema económico. ¿Y en cuánto tiempo, digamos, con estos actos hasta bruscos, vamos a ver los resultados? O sea, están apuntando a finales de año, quizá el 2025. O sea, ¿en qué momento Argentina ya va a ver recuperación y va a decir, ok, ese shock anunciado se ha funcionado? Debería observarse fines de 2024, inicios de 2025, por lo menos los primeros resultados y la reputación y la credibilidad de la autoridad monetaria y próximamente la autoridad fiscal también debería ser recuperada paulatinamente. Claro que eso va a demorar muchísimo, igual que sucedió en el Perú. Ahora, usted ha mencionado el tema de la dolarización, que fue incluso uno de los puntos centrales de las promesas que hizo Milei en campaña en materia económica. ¿Es posible una dolarización en una situación como está Argentina? Porque, no sé, y usted corríjame, ¿esto implicaría ya la eliminación del Banco Central de Reserva en Argentina? Sí, bueno, el Banco Central quedaría como una especie de caja chica que registra ingresos, una mesa de partes, efectivamente. Ya no tendría actividad de política monetaria. Y que no está mal en realidad porque hoy el Banco Central argentino no tiene credibilidad. Entonces, hacerlo funcionar para el público ya no es de utilidad. ¿Y un país puede vivir sin un Banco Central de Reserva? Con un proceso de dolarización formal sí puede vivir. Es el caso de Ecuador, Panamá, El Salvador, países que han optado por la dolarización formal luego de un proceso también inflacionario. Ya, pero entonces, ¿cuál es el sentido, si vas a dolarizar mi país, mantener un Banco Central de Reserva? Como mesa de partes. Nada más. O sea, no va a ser una entidad robusta, seria, como la tenemos. No, para nada. El Perú se diferencia en eso con Argentina. Wow. Y a ver, ¿cuál es el impacto en el argentino o la argentina de pie? O sea, ¿cómo es que ellos van a ver afectado su economía con una dolarización o beneficiado? Bueno, en el corto plazo va a existir un sacrificio, fruto del shock económico. Pero a largo plazo se va a tener una inflación bastante estable, como experimentan estos países dolarizados, y ya no va a ser tan importante la revisión de la disciplina fiscal en este caso. Ok. Y en este caso, si optan por ese camino, que parece que va a ser un escenario bastante real en Argentina, profesor, ¿este país va a depender más de la FED, de la Reserva Federal? O sea, digamos, desde Estados Unidos se va a regular un poco el tema de el flujo de dinero de los dólares en Argentina. Efectivamente, hay una herencia monetaria, una herencia inflacionaria también. Pero claro, lo otro es que estás muy expuesto a lo que ocurra afuera, ¿no? Evidentemente. Pero es un escenario en un 50% probable, porque todavía se tiene que ver los frutos de este shock económico. Perfecto. Ahora, ¿cómo va a ser Argentina cuando tenga que ir, digamos, a bancos internacionales a pedir financiamiento? O sea, ¿cómo va a ser ese proceso? Porque yo imagino que también los bancos internacionales y las entidades van a decir, ok, pero ¿cuál es tu garantía? El tema de las inversiones privadas, o sea, ¿cómo pinta eso? Bueno, por fortuna todavía tiene el respaldo, el apoyo del Fondo Monetario Internacional, lo cual evidentemente funciona de colateral, garantía para Argentina como presentación ante el mundo financiero. Ahora, vamos a ver quizá una salida de argentinos
digamos, a raíz de este shock económico, porque claramente muchos van a pensar, digamos, en salir del país como ocurrió en Venezuela. ¿Va a ser así? ¿Esa Argentina o no? O sea, ¿va a haber un impacto en el Perú? En temas de inmigración podría suceder y ese es un tema social que hay que Pero va a analizarlo depender mucho de aparte. cuánto tiempo dure también los efectos del shock económico. ¿Lo que ocurre en Argentina con este shock va a impactar a la economía peruana o es que no estamos tan ligados como lo estamos, por ejemplo, con Estados Unidos y Asia? Sí, pues en realidad el impacto económico no es tan fuerte. Yo creo que más el impacto es social, de reputación, efecto contagio. Ok, perfecto. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos Muy amable, en esta encantado. tarde. Bill G., profesor de la carrera